Bien, lo que dice este práctico es que hay que crear esta base de datos con SQL. Hay que hacer el diseño físico con código SQL de esta base de datos. Para esto vamos a ocupar el SQL Servers. Vamos a esperar que abra. Bien, mientras abre, vemos que tenemos estas distintas bases de datos que nosotros tenemos que pasar a un diseño físico, en este caso con código SQL. Bien, aquí me está saliendo para conectar el SQL Server y ya. Bien. Lo que vamos a hacer en primera instancia es crear un nuevo script de SQL, así que para eso creamos una nueva consulta. Cuando creamos una nueva consulta vemos que se nos crea un archivo SQL. Eso vendría a ser un script SQL en donde nosotros vamos a tener nuestro código de creación de la base de datos, así como también consultas, etc. Como les había comentado en una clase anterior, nosotros podemos crear esta base de datos con código, como también podemos hacerlo a través de la interfaz que tiene SQL Server. Si lo queremos hacer con código, tenemos que hacerlo de la siguiente forma, que no es muy complicado, es simplemente create database y el nombre de su base de datos. En este caso, para la primera base de datos vemos que nos dice que tiene que tener el nombre de venta vehículos. Bien. Con esta instrucción yo creo una base de datos. Vemos que si lo ejecuto, acá tienen que tener algo bien claro, es que cuando ustedes van a crear lo que es una base de datos, cuando quieren crear una base de datos mediante esta instrucción, tienen que tener acá seleccionado la base de datos master, ¿ya? Porque si por ejemplo tuvieran otra base de datos seleccionada, como por ejemplo hotel, esto no funcionaría. Vamos a probar. Bueno, al parecer sí funcionó, pero siempre es bueno tenerlo como máster, ¿sí? Como máster. Bien, vamos a ver si se creó realmente aquí. Sí, acá está venta vehículo, pero vamos a crearlo como máster ya. Siempre es bueno crearlo como máster, así que lo voy a borrar. Voy a crearlo nuevamente. Para, para borrar una base de datos es con la instrucción SQL también. En este caso no tenemos ocupando create, sino drop. Eliminarlo. Ya. Ahora voy a crearlo nuevamente con master seleccionado. Bien, ahora sí. Y vamos a seleccionar aquella base de datos con la que vamos a trabajar. Esto lo podemos hacer de forma manual, desplegando las opciones que tenemos aquí, que son todas las bases de datos que tenemos disponibles. Y nosotros simplemente podemos seleccionar con la que queremos trabajar, en este caso, venta vehículo. Pero si también quieren hacerlo con código, pues lo pueden hacer poniendo la instrucción use y el nombre de la base de datos que quieren seleccionar. Ejecuto esto y vemos que aquí ya se me selecciona aquella base de datos con la que estoy trabajando, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a crear las tablas que componen esta base de datos. Bien, vemos que esta base de datos está compuesta por dos tipos de relaciones. Tenemos la relación asociación normal y también tenemos una relación de herencia.
Como he explicado en una clase anterior, lo que se hace al principio es crear la tabla plana, la que se conoce como tabla plana. ¿Cuáles vendrían a ser estas tablas? Vendrían a ser aquellas que no están robando un ID, no están robando una clave, una llave de otra tabla. Por ejemplo, venta no sería una tabla plana porque venta vemos que con sus relaciones entre cliente y empleado y con vehículo le está robando a los tres. Entonces no sería una tabla plana. Auto tampoco sería una tabla plana auto. ¿Por qué? Porque auto está heredando la tabla vehículo su llave primaria. Así que al mismo tiempo también habría que referenciarlo como foráneo. Así que tampoco sería plano. Vehículo sí sería tabla plana. La podemos crear porque vemos que no está robando una llave de ninguna otra. Pero en este caso vamos a comenzar por este lado de acá, por cliente y por empleado. Vemos que ni cliente ni empleado están robando esa llave primaria a nadie, ¿no? A nadie le está robando su llave primaria. Así que vamos a crear esta tabla. Cliente y empleado. Y de cliente, nombre paterno, materno, teléfono y descuento. Bien. Para crear una tabla ya deben haber visto los ejemplos en el libro. Crea tabla, nombre de la tabla, cliente. Acá en este caso no es necesario poner punto y coma al final, pero yo siempre lo suelo poner así. Dentro de los paréntesis van los atributos. Vimos que tenemos a ID cliente, que vendría a ser su primary key. Tenemos a nombre, varchar, con una longitud de, le vamos a dar 100. No creo que es mucho para nombre, ¿no? Vamos a darle máximo 40 caracteres. Tenemos a paterno, que es lo mismo que nombre, es un dato tipo texto, varchar. Por si acaso es varchar, no es varchavar. Varchavar. Bien, este materno. Y definimos también con una longitud máxima de 40 caracteres. Teléfono y descuento. Teléfono lo pueden trabajar como entero, como también lo pueden trabajar con varchar, ¿ya? No afecta mucho, porque uno no va a realizar operaciones con este dato, con este atributo. Por ejemplo, si es que fuera un atributo que sea cantidad, entonces con la cantidad nosotros podemos hacer operaciones. Por ejemplo, si es que estamos hablando de una cantidad de un producto y ese producto tiene un precio, entonces nosotros si es que queremos calcular cuánto sería el costo por la cantidad de productos que estamos comprando o que estamos vendiendo, entonces ahí tendremos que hacer una operación matemática, ¿no ves? Que sería multiplicar cantidad por el precio del producto. Ahí entonces cantidad sí o sí tiene que ser un entero, tiene que ser un dato numérico, digamos. Y precio también tiene que ser un dato numérico, porque vamos a realizar posiblemente operaciones con aquellos datos. Pero en el caso del teléfono, no es muy importante definirlo si es que va a ser entero o no, porque no vamos a sumar este teléfono, tampoco vamos a multiplicar teléfono, ¿no? Entonces se lo puede poner tranquilamente varchar. Vamos a ponerle como longitud 15. Y después tenemos a descuento. Descuento, vamos a definirlo como un entero que va a ser el porcentaje del descuento, ¿ya? Si queremos definir un descuento del 5%, entonces nosotros vamos a poner aquí 5. Después vamos a multiplicar, digamos, este descuento. Vamos a dividirlo entre 100, mejor dicho. Vamos a dividirlo entre 100 y eso nos daría
el valor para calcular el descuento. Aquí, ¿cuánto sería? Sería 1/20 sería, ¿no? Eso sería 0, no, pues 5%. 5% vendría a ser aquel porcentaje con el que después nosotros vamos a multiplicar por el precio, digamos, para calcular cuánto va a ser el descuento según el monto que se está vendiendo. Ya, así que vamos a definirlo tipo entero. Sería lo mejor, porque con este dato nosotros vamos a calcular cuánto va a ser el descuento. Ya, eso lo vamos a ver después un poco más a detalle, pero vamos a definirlo como un entero. Bien, eso creo nomás que son los atributos del cliente, ¿no? Son 6. Sí, son 6. Luego dijimos que íbamos a crear empleado. Bien, así que vamos a crear empleado. Tenemos como llave primaria a ID empleado. Sería entero. Tenemos también al nombre. Vamos a poner el tipo varchar, longitud 40, igual el paterno. Y el materno también. Ya. Bien. Luego tenemos que analizar qué tabla vamos a crear después. Vemos que venta, todavía no la podemos crear venta. ¿Por qué? Porque vemos que venta, como le dije, está robando de clientes porque tiene una multiplicidad mucho con 1. Entonces roba de cliente, su llave primaria, de empleado y también de vehículo. Entonces necesitamos primero crear vehículo, ¿no es cierto? Así que vamos a crear vehículo, placa, marca, modelo. Ya, vamos a crear vehículo. Acá, placa, vamos a ponerle varchar porque la placa tiene dígitos como también tiene letras, ¿no? Entonces vamos a tomarlo como un valor alfanumérico, así que vamos a definirlo varchar. Placa, pues la placa no es muy larga, no tiene muchos caracteres, le vamos a poner máximo 15. Placa y ¿qué más era? Marca, modelo, color. Marca también va a ser varchar. Modelo, que le vamos a poner 40. Color, le vamos a poner 30. Creo que sigue año, ¿no? Año y precio. Para año vamos a ponerle año para no estar trabajando con ñes. Bueno, aquí está mal. ¿O sí? Año sería entero, pues, ¿no? Sería entero.
y precio. Precio tipo flotante porque el precio puede tener decimales. Bien. Mm, mm. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, podemos crear ya la tabla venta, pero lo más aconsejable sería crear auto y camión, porque auto y camión son tablas hijas de la tabla vehículo, que sería su tabla padre. Y pues como ya hemos creado vehículo, para tenerlo un poco más ordenado, sería lo más aconsejable crear la tabla hija de vehículo que auto y camión. Así que vamos a hacer eso. Vamos a crear auto y camión. Auto. Acá en este caso, auto viene a ser un término que es de SQL, es algo así como una función que tiene SQL y pues no podemos ocupar esa palabra, así que vamos a cambiarlo a automóvil. ¿Cuál era su atributo? Su atributo propio es número de puerta. Puerta tipo entero. Y después tenemos a camión con número de ejes. Pero aquí falta algo, falta definir algo muy, muy importante. Por el momento aquí vemos que hemos creado puras tablas planas. No hemos tenido que crear ningún atributo que haga referencia a la llave de otra tabla, haciendo referencia que es foránea. No hemos tenido que hacer eso. Pero en este caso de automóvil sí. ¿Por qué? Porque recuerden de que la llave primaria que tiene una tabla hija viene a ser la misma que tiene la tabla padre. La tabla hija hereda aquella llave primaria de la tabla padre. En este caso, ¿cuál es esta llave primaria que tiene su tabla padre? Es placa. Así que tenemos que definirlo de la misma forma como lo hemos definido en la tabla vehículo, aunque aquí me olvidé indicar que es primary key. Y esto tiene que ir para este lado. Así. Se me fue. Bien. Entonces aquí también vamos a definir que es primary key. Así que, bueno, para hacerlo más rápido, vamos a copiar lo que tengo aquí. Listo. Y número de puertas vendría a ser su atributo propio de esta tabla automóvil. Bien. Al mismo tiempo, automóvil hereda su llave primaria, pero esta llave primaria placa pertenece a otra tabla, así que pertenece a otra tabla que vendría a ser la tabla padre. Como es otra tabla, nosotros tenemos que definir que placa hace referencia también a que es foránea apuntando a la tabla padre, en este caso PI. Entonces eso lo hacemos aquí. Aquí tenemos que decir que el atributo placa hace referencia a la tabla vehículo cuya llave primaria es placa. Bien, y ahora sí lo estamos haciendo de forma correcta. Estamos indicando que automóvil es tabla hija de la tabla vehículo. Vemos que está heredando su llave primaria y como vehículo es otra tabla, entonces también se define que es foránea apuntando a la tabla a la que pertenece, que en este caso es vehículo. Hacemos lo mismo con camión. Aquí repetiría su llave primaria. Ay, pucha. Ya. ¿Qué pasa? ¿No quiere copiar? No quiere copiar.
Está fallando el teclado. ¿Se conectó? ¿O es la pila? Teclado inalámbrico. No, creo que ya fue la pila. Espera un ratito yo, compañero. Voy a cambiar de pila. Y ahora sí. Bien. ¿Cuál es su atributo propio de camión? Es número de ejes. Número de ejes. Entero. Y también tenemos que definir que es foráneo. De la misma forma. Espera, no la tengo, compañeros, no la tengo. Ya. De la misma forma que hicimos con... ¿Qué hice aquí? De la misma forma que hicimos con automóvil, aquí tenemos que hacer referencia a que foráneo, placa, haciendo referencia a la tabla vehículo, ¿no es cierto? Bien, por el momento ya tenemos casi todas las tablas creadas y lo que nos faltaría sería venta. Bien, venta vemos que sus atributos propios son I de venta, fecha y monto total. I de venta, fecha y monto total. Vamos a crear. Bien, sus atributos, I de venta, tipo entero, primary key, fecha, tipo date, monto total, tipo float. O también podemos ocupar money, que también es muy parecido a los float, es básicamente lo mismo. Y bien, ahora nos faltaría su atributos que hacen referencia a las llaves primarias que está robando venta. En este caso de ID cliente, de ID empleado y placa de vehículo. Entonces creamos ID cliente. Aquí en esta parte nosotros tenemos que crear los atributos como si fueran otros atributos más de venta. Después tenemos que hacer referencia abajo, tenemos que hacer referencia a que son foráneos, ¿ya? Entonces aquí creamos ID empleado igual. Creamos placa. Varchar 15. En este caso tengo que darle esta misma longitud que le di para placa en la tabla vehículo, ¿ya? 15 le di, entonces aquí también tengo que darle 15. Bien. Y ahora sí, aquí tengo que hacer referencia de que cada uno de estos atributos está apuntando a la llave primaria de otra tabla. Vamos a comenzar con el ID cliente. Haciendo referencia a la tabla cliente y a su llave primaria ID cliente. Lo mismo hacemos con ID empleado. Y lo mismo hacemos con placa.
Ya. Bien, ya tendríamos hecho el diseño físico de esta base de datos. ¿Tiene alguna pregunta, alguna observación tal vez? Tal vez me equivoqué en algo, compañeros. ¿Alguna consulta, duda? Bien, si no tienen ninguna duda, compañeros, vamos a continuar. Pero pues ante eso tenemos que ejecutar nuestra tabla para así crear la base de datos, ¿no? Esto yo les recomiendo siempre, compañeros, ejecutarlo uno por uno, ¿ya? Nunca lo ejecuten todo en uno, porque después van a tener algún error y no van a saber en qué parte está el error. Así que siempre es mejor crearlo uno por uno. Ya ese ya sé que está bien ese porque corrió bien. Ese otro también. Este igual. Este también. Este otro también. Y el último también. Bien, vamos a crear otro script. Voy a crear una nueva consulta. En este otro script vamos a hacer el siguiente ejercicio, el práctico. El siguiente es venta de productos. Vemos que ahí tenemos 4 tipos de relaciones. Tenemos asociación normal, tenemos una relación de asociación muchos a muchos con tercera tabla, tenemos relación de herencia, tenemos composición. Ya, bien, vamos a crear esta base de datos, vamos a hacer el diseño físico. Vemos que podemos comenzar tanto por producto como por almacén, porque vemos que ni producto ni almacén roban una llave primaria a ninguna otra tabla. También podemos comenzar por cliente. También podemos comenzar por cliente. A ver, ¿por dónde comenzamos mejor? Vamos a comenzar por producto y almacén, ¿ya? De izquierda a derecha. Bien. Producto con ID de producto, descripción de precio. Creamos primero nuestra base de datos. Créate table y quédate base.
La base, ¿cuál es el nombre que le puse el Inge? Venta producto. Seleccionamos. Aquí voy a crear con master, siempre mejor hacerlo así. Creamos la base de datos, la seleccionamos y ya. Ahora sí, creamos primero productos. No es producto, ¿no? Es producto solamente. ¿O le puso productos? No, es producto. Y de producto, descripción y precio. Bien, y de producto tipo entero, como ya saben, estamos definiéndolo como primary key. Descripción tipo varchar, porque descripción es un texto. Bien, le vamos a poner como una longitud de 50 caracteres. Y supongo que el otro es precio, que no me acuerdo. Sí, es precio. Precio vamos a poner tipo float. También podemos ponerle money. Bien, ¿cuál es el otro? Almacén, que solamente tiene dos atributos, unidad primaria y también nombre. Y de almacén, su unidad primaria. Y como otro atributo tenemos al nombre del almacén. En este caso vamos a poner longitud 40. Bien, ahora vamos a crear la tercera. La tercera tabla. Vemos que la tercera tabla arroba de producto y de almacén. Como ya hemos creado esas dos tablas, hemos creado producto y también almacén. O sea, ya están creadas más arriba, ¿no ves? Su código ya está hecho. Entonces ahora vamos a crear producto almacén porque ya tenemos estas dos, así que podemos crear sin ningún problema. Bien, solamente tiene como atributo stock. Producto ALM. Yes. Bien, continuamos con producto almacén. Vemos que, como les mostré anteriormente, producto almacén solamente tiene un atributo propio que es stock, tipo entero. El stock hace referencia a cuánto de producto tenemos almacenado en un almacén. Pero sabemos que esta tercera tabla proviene de una relación de asociación muchos a muchos. Así que la tercera tabla estaría robando, por así decir, la llave primaria de almacén como también de producto, ¿ya? Así que nosotros aquí tenemos que crear primero esos campos, los creamos como si fueran otros atributos más de producto almacén, y después tenemos que hacer referencia a que ambos, de forma unida, juntos, vienen a ser su llave primaria de producto almacén. Lo vamos a hacer de esta forma. Definimos primero ID de producto, vamos a comenzar con ID de producto, sabemos que es tipo entero, luego continuamos con ID de almacén, ahí ya tenemos los dos atributos, y aquí más abajo vamos a hacer referencia de que ambos, de forma conjunta, vienen a conformar aquella llave primaria que va a tener la tabla producto ALM. De esta forma. Bien. Ahora nada más falta hacer referencia a que
tanto y de producto como y de almacén pertenecen a otra tabla externa. Y de producto pertenece a la tabla producto y de almacén pertenece a la tabla almacén. Entonces, aquí tenemos que hacer referencia a eso. Ya tenemos que hacer referencia a eso. Entonces, aquí definimos que el campo y de producto, el campo o atributo y de producto hace referencia a la tabla producto y a su llave primaria y de producto. Aquí abajo lo mismo, para almacén y de almacén hace referencia a la tabla almacén y a su llave primaria y de almacén. Ya, listo. Bien, ya tenemos creada nuestra base de datos hasta esta parte. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Podemos crear detalle de venta? No. Vemos que todavía no podemos crearlo porque primero necesitamos crear nota de venta. Así que aquí tenemos que ir por el otro extremo. Comenzamos en el extremo izquierdo, ahora vamos para el extremo derecho y continuamos con cliente. Vemos que cliente tiene 3 atributos y de cliente teléfono y dirección. Y el cliente vendría a ser su llave primaria, teléfono. Como le dije anteriormente, vamos a crearlo como varchar de 15. ¿Tenía teléfono? Teléfono y dirección. Ujú, ya. Teléfono y dirección. Dirección, varchar de 50. Bien, esos serían todos los atributos de la tabla cliente. Ahora continuamos con la creación de las tablas hija de la tabla cliente. En este caso vienen a ser C natural y C jurídico. Esta C hace referencia a cliente natural cuando el cliente se trata de una persona, porque sabemos que una persona tiene su CI, tiene su nombre y tiene su apellido. Entonces, aquí está haciendo diferencia entre los tipos de cliente que se puede tener en un negocio. Puede ser que en algunos casos tengamos un cliente que sea una persona que vaya y que compre un determinado stock de producto. Pero puede haber en otro caso que el cliente se trate una empresa, ¿no? La compra se haga a nombre de una empresa. También puede darse ese caso. Entonces aquí esta base de datos está pensada en eso, ¿no? Está pensada de que van a haber dos tipos de clientes que van a tener que ser registrados en la base de datos del negocio. En este caso, los clientes que vienen a ser una persona natural y también los clientes jurídicos que vienen a ser empresas. Bien, comenzamos con C natural, que tiene como atributos CI, nombre y apellidos. A ver. C jurídico, CI, nombre y apellido. CI, primaria que no nada que ver. En CI, nombre, vamos
a ponerle de 50. Apellidos. 50 igual. Bien. Como ya saben, esta tabla C natural viene a ser una tabla hija de cliente. Tenemos una relación de herencia. Entonces, la tabla hija C natural estaría heredando su llave primaria de la tabla padre, que en este caso es cliente. Así que aquí vamos a definir que ID cliente es la llave primaria de la tabla hija C natural. Así. Y aquí más abajo tendría que hacer referencia a que ID cliente, como pertenece a otra tabla, entonces tengo que hacer referencia a que es foránea, apuntando a la tabla cliente. Entonces aquí hacemos esa referencia. El atributo ID cliente, que viene a ser también esta llave primaria que tiene C natural, se referencia tabla cliente y a su atributo que tiene el mismo nombre, que es ID cliente. Hacemos de la misma forma con la tabla hija C jurídico. Razón social y rubro. Bien. Entre sus atributos propios que tiene esta tabla tenemos a razón social, como ya lo habíamos visto, tipo Barcha la vamos a poner ya. Razón social viene a ser algo así como el nombre de la empresa. Vamos a ponerle como con una longitud de hasta 50 caracteres. Y luego tenemos a rubro. El rubro de una empresa que puede ser el rubro de la construcción, el rubro de informática, rubro de una empresa comercial, una empresa de venta, compra, etcétera, ¿no? Vamos a definirle como una longitud máxima de 30. Y aquí también tenemos que indicar que la llave primaria que va a tener esta tabla C jurídico va a ser aquella llave que tiene la tabla cliente, que vendría a ser su tabla padre. Entonces aquí definimos eso. La llave primaria que va a tener esta tabla va a ser ID cliente, porque está heredando esta llave de su tabla padre. Y también tenemos que definir que es foráneo al mismo tiempo, porque pertenece a otra tabla. Y ya. Bien, como ya hemos creado cliente, entonces recién podemos crear nota de venta, porque vemos que nota de venta está robando de cliente. Así que vamos a hacer eso. Vamos a crear nota de venta. Y de venta, fecha y monto. De venta va a ser su llave primaria. Fecha. Un atributo de la tabla nota de venta y monto también. Monto tipo float o tipo money. Bien, y también vemos que, como les dije, la tabla nota de venta le está robando la llave primaria a la tabla cliente. Entonces aquí tenemos que crear también el atributo ID cliente. Y más abajo tenemos que definirlo. Tenemos que indicar, mejor dicho, de que ID cliente va a hacer referencia a la llave primaria que tiene la tabla cliente. Este atributo de cliente va a hacer referencia a la llave foránea. Este atributo ID cliente va a hacer referencia a
tabla cliente a su llave primaria que tiene el mismo nombre y de cliente. Y así. Así ya tendríamos creado la tabla nota de venta porque vemos que solamente le está robando al cliente, ¿no? Solo le roba al cliente. Una vez creada nota de venta, recién podemos crear detalle de venta. Detalle de venta vemos que roba a producto almacén como también a nota de venta. Vemos que en este caso, nota de venta, detalle de venta con nota de venta tienen una relación de composición. Cuando tenemos una relación de este tipo, aquella llave que está robando la tabla, que en este caso sería detalle de venta, va a tener como un atributo de su llave primaria a la llave primaria de la tabla a la que está relacionándose de forma en composición. En este caso, I de venta vendría a formar parte de la llave primaria de detalle venta. También tenemos que definir de que va a ser foráneo apuntando la misma tabla nota de venta, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos una relación de composición, aquella llave primaria que tiene la tabla, que en este caso sería nota de venta, porque vemos que tiene la multiplicidad menor, entonces esa llave primaria que tiene esta tabla formaría parte de la llave primaria de detalle venta. Y vemos que detalle venta también está robando a producto almacén, pero en este caso sería indicar solamente de que es foránea. Pero aquí vendría el detalle de que cuando le esté robando aquella llave primaria a la tabla producto almacén, vemos que vemos que esta tabla está compuesta su llave primaria por dos atributos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que crear estos dos atributos dentro de la tabla de detalle venta y después indicar de que ambos de forma conjunta son una llave foránea que estaría apuntando en este caso a la tabla producto almacén. Vamos a hacer eso ya. Vamos a crear detalle venta. Si tiene alguna duda en esta parte, pregunta nomás. Bien. Entre sus atributos propios tenemos a I de detalle y cantidad. I de detalle, tipo entero y cantidad también sería tipo entero. Bien. Como les indiqué anteriormente, la tabla detalle de venta se está relacionando en una relación de composición con la tabla nota de venta. En este caso, nota de venta tiene la multiplicidad menor, que sería 1, y detalle de venta tiene la multiplicidad mucho. Entonces, detalle de venta le roba a nota de venta, ¿no es cierto? Entonces, esta llave primaria que le está robando a la tabla nota de venta vendría a formar parte de la llave primaria que va a tener la tabla detalle de venta. Así que haríamos lo siguiente. Aquí tenemos que definir el atributo con el cual nosotros vamos a hacer referencia a la llave que le está robando a la tabla nota de venta. En este caso vamos a crearlo con el mismo nombre que es I de venta, en el mismo tipo de datos. Y aquí más abajo tenemos que hacer referencia de que ambos de forma conjunta forman parte de la llave primaria que va a tener detalle venta. ¿Ya? Y en este caso sería así, ¿ya? La llave primaria que va a tener detalle venta va a estar compuesto por los atributos I de detalle y también por el atributo I de venta, porque así indica la relación de composición. Aquella llave que está robando una tabla en una relación de composición viene a formar parte
de la llave primaria de la tabla que roba. Bien, ahí sería. Y por último, bueno, nos falta todavía definir de que la tabla detalle-venta roba también la llave primaria de la tabla producto ALM. Y vemos que la llave primaria que tiene producto ALM está compuesto por dos atributos. Entonces, esos dos atributos nosotros tenemos que crearlo aquí como si fueran otros atributos más de la tabla detalle-venta. De la siguiente forma. Primero creamos el atributo ID producto, luego para el almacén, el ID almacén. Y aquí vamos a hacer referencia a que de forma conjunta estas dos llaves forman parte de la llave foránea que está robando de detalle venta, ¿no es cierto? Aquí cuando hagan referencia a la llave y esta llave primaria, o esa llave, mejor dicho, está compuesto por dos atributos. Ustedes tienen que fijarse, chicos, de que aquí tienen que ponerlo en orden ya. Tienen que fijarse a cómo definieron en su tabla, que en este caso sería producto almacén. A ver, vamos a fijarnos cómo fue que lo definimos en la tabla producto ALM. Aquí lo tenemos. Vemos que primero hemos puesto ID producto, después hemos puesto ID almacén. Tienen que seguir este mismo orden cuando hagan referencia en la foránea, ¿ya? O también cuando esté robando una llave, perdón, cuando esté robando una tabla, una llave en una relación de este tipo, digamos, cuando aquella tabla tiene como llave primaria más de un atributo, entonces tienen que fijarse el orden en que han definido estos atributos para indicar que es su llave primaria. ¿Ya? Aquí en este caso vemos que primero está ID producto y luego está ID almacén. Entonces yo tengo que hacer referencia en el mismo orden, en el mismo orden. Primero ID producto, después ID almacén, en el mismo orden. Aquí hago referencia a la tabla que sería producto ALM y a su llave primaria que sería el mismo, ¿no? Es el mismo porque yo lo creé con el mismo nombre y todo. Ya, listo. Y por último, me faltaría hacer referencia a que ID venta está haciendo referencia a una tabla externa que sería nota de venta, ¿no? Entonces aquí falta hacer referencia a eso. El atributo ID venta hace referencia a la tabla nota venta, a su llave primaria de venta. Listo. Bien, eso sería ya el otro ejercicio. Venta de productos. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda, compañeros? Bien, compañeros, vamos a hacer este último ejercicio, el de préstamos libros. Vemos que aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Que es consulta. Vemos que ahorita no somos muchos, somos solamente 7.
Vamos a definir otro día para pasar, ¿ya? He estado sin mucho tiempo estos días, así que en los posteriores días yo creo que voy a tener un poco más de tiempo y pues vamos a estar pasando otras clases extras. Bien, vamos a hacer esta acá. Préstamos libros. Bien, esto voy a guardarlo, aunque no sé si compartirlo por el grupo. Quisiera que ustedes lo hagan. Ya, bueno, voy a crear una nueva consulta, un nuevo script. Bien, voy a crear mi base de datos. Vamos a seleccionarlo. Bien. Ah, este otro no lo hemos hecho correr, ¿no? Se me olvidó igual. Se me estaba olvidando. Ya comenzamos con ID, perdón, con productos. Ahora con almacén. Como que dice todo bien. Con producto ALM. Igual. Cliente. Igual. Cliente natural. Cliente jurídico. Nota de venta. Y por último, detalle de venta. Bien, vemos que todo se creó correctamente. Bien, pulse préstamos libros, ya. A ver, vamos a ver el diseño conceptual de esta base de datos. Podemos comenzar por lector, ¿no es cierto? Sí, podemos comenzar tranquilamente por lector. Luego continuamos con préstamo. Luego tendríamos que crear libro, pero libro vemos que le roba a posición y posición está robando fila. Entonces vamos a comenzar con lector y préstamo. O también podemos comenzar por este lado, por estante. Vamos a comenzar primero por estante mejor. Vemos que estante es una tabla plana, ¿no es cierto? Porque no le está robando una llave a ninguna otra. Bien, vamos a crear esta tabla. Tabla estante. Número estante, número ST, descripción y cantidad de filas. Número estante vendría a ser su llave primaria. Uy, se me olvidó el nombre. Sí. Descripción y can filas. Descripción varchar de 50. Y tenemos acá filas. Portero. Bien. Ahora vamos a crear la tabla fila. Vemos que la tabla fila le está robando la tabla estante en una relación de composición. Entonces, cuando nosotros definamos aquella llave primaria que va a tener la tabla fila, tendríamos que poner que esta llave primaria que tiene estante vendría a formar parte de la llave primaria que tiene fila. ¿Ya? Eso tendríamos que poner. Bien. Vamos a crear entonces la tabla que tiene como atributos propios número de fila y can posiciones. La fila.
Número de fila y campo. Fila. Bueno, todavía no podemos indicar que es su llave primaria. Y después tenemos acá en posiciones. Bien. Bien. Esos son los atributos propios de fila. Y como les dije, pucha, ¿dónde está? El atributo número estante, aquella llave primaria que tiene la tabla estante, vendría a formar parte de la llave primaria de la tabla fila. Así que lo que vamos a hacer es crear el atributo número estante y después vamos a indicar de que ambos, tanto número de fila como número estante, vienen a ser la llave primaria que va a tener la tabla fila. De la siguiente forma. Aquí creamos el atributo número st, tipo entero, y aquí más abajo, como hicimos con la anterior relación de composición, vamos a indicar de que estos dos atributos de forma conjunta forman parte de la llave primaria que tiene la tabla fila. Sí. Bien. Bien. ¿Qué más nos quedaría hacer aquí? Nos quedaría hacer referencia a que el número estante pertenece a otra tabla. Así que eso lo hacemos como ya lo hemos venido haciendo hace rato. Definir que foreign key, en este caso número st, foreign key, haciendo referencia a la tabla estante, a su atributo número estante. Bien, ahí ya tendríamos creada esta tabla. Ahora continuamos con posición. Vemos que posición también tiene una relación de composición, en este caso con fila. Vamos a crear la tabla de posición, cuyo único atributo es número de posición. Bien. Vemos que en posición está robando en una relación de composición su llave primaria la tabla fila. Vemos que la tabla fila tiene su llave primaria compuesto por dos atributos, los cuales son número de fila y número de estante. Entonces, esos dos atributos nosotros tenemos que crearlos aquí en la tabla posición para después hacer referencia de que ambos de forma conjunta van a formar parte de la llave primaria que va a tener esta tabla posición. Lo hacemos de la siguiente forma. Para no tardar mucho, voy a copiar lo que tengo aquí, que es lo mismo, y lo voy a pegar, en este caso, aquí abajo. Bien. Y aquí abajo estaría haciendo referencia de que la llave primaria que va a tener esta tabla posición va a estar compuesto por número de posición y también va a estar compuesto por... aquí tengo que fijarme en qué orden yo lo definí, estos atributos en la llave primaria de la tabla fila, de la tabla a la que está robando, ¿no es cierto? Aquí en este caso vemos que primero está el número de fila y después está el número estante. Lo que yo puedo hacer de forma más rápida es copiar lo que tengo acá, copio y después aquí lo paso. Y entonces aquí estaría haciendo referencia a que la llave primaria de la tabla posición está compuesto por tres atributos, los cuales son número de posición, que viene a ser el atributo propio de la tabla, y después tenemos a número de fila y número estante, que ambos de forma conjunta vienen a conformar
aquella llave primaria que tiene la tabla fila. ¿Ya? Bien. Después lo que nos quedaría hacer es hacer referencia a que número de fila y número de estante pertenecen a otra tabla, en este caso a la tabla fila, porque vemos que estos dos atributos de forma conjunta vienen a formar la llave primaria que tiene la tabla fila. Así que aquí tenemos que hacer referencia de forma conjunta también. Entonces aquí hacemos referencia que estos dos atributos de forma conjunta van a hacer referencia a la llave primaria de la tabla fila y que está compuesto por esos mismos dos atributos, su llave primaria. Aquí en este caso copié un poquito mal, voy a arreglarlo, ahora sí. Y ahí ya tendríamos esta tabla creada de forma correcta. Bien, ahora vamos a crear libro. Vemos que el libro roba de posición. Bien, vamos a crear libro. Tenemos a código, título y edición. Edición, ¿será que va un año en edición? ¿Será que va un año? ¿O será que es un texto nomás que indica novena edición, quinta edición? Creo que es así, ¿no? Primera edición. Bueno, vamos a definirlo como varchar entonces. Varchar de 50, no, de 30, no. Ya. Y como les dije, el libro está robando de posición. Bien. Vemos que posición tiene como llave primaria estos tres atributos de forma conjunta, ¿ya? Así que estos atributos tenemos que declararlo para luego hacer referencia a que van a formar parte de la llave foránea que tiene libro. Ya, va a ser una llave foránea que tiene libro. Entonces, esto yo lo defino más abajo, en esta parte. Y aquí abajo estaría haciendo referencia a que los tres de forma conjunta. Para esto tengo que fijarme en el orden en que yo lo definí en la llave primaria de la tabla a la que pertenece. Vemos que esto está en este orden, así que para no pelarle voy a copiar lo que tengo acá y lo voy a implementar aquí para indicar de que estos tres atributos de forma conjunta hacen referencia a la tabla posición, a su llave primaria, que vendrían a ser estos mismos atributos en este mismo orden. Ya, eso sería todo. Ya estaría bien. Después vamos a crear lector, ¿no es cierto? Porque préstamo no lo podemos crear todavía porque préstamo está robando de lector. Así que primero tenemos primero tenemos que tener creado lector. Así que vamos a crear lector. Tiene como atributos registro, nombre, paterno y materno. Registro, que vendría a ser su llave primaria.
nombre paterno. Paterno creo que tenía también. Ya, eso nomás. Bien, ya tenemos creada la tabla lector. Ahora la tabla préstamo. Número de préstamo, fecha de entrega. Número de préstamo, fecha de entrega, fecha de evolución. Sí. Devuelto. Y devuelto. Devuelto. Vamos a ponerle money. No sé muy bien a qué se referencia ese atributo. Pucha, money. Ya. Y ahora, por último, me faltaría crear el atributo con el cual voy a hacer referencia a la llave primaria que tiene la tabla lector, que es registro. Entonces, voy a crearlo aquí. Este atributo que estoy creando acá, registro, hace referencia a la tabla préstamo, ¿no? No, no es préstamo. Y vamos por esta parte, ¿no es cierto? Estoy creando la tabla préstamo, ya creé todos los atributos, creé el atributo con el cual voy a hacer referencia a la llave foránea, que está robando préstamo, que en este caso está robando de lector. Entonces aquí estoy indicando que el atributo que creé aquí, el registro, hace referencia a la llave primaria que tiene el mismo nombre, registro, que pertenece a la tabla lector. Bien, ahora me faltaría por crear solamente una tabla. En este caso vendría a ser la tabla imaginaria. Aquí ya no tenemos más tablas porque ya la hemos creado todas. Pero cuando tenemos una relación muchos a muchos, en el diseño físico con código SQL siempre se lo crea. Y se le da un nombre de que viene a ser una unión del nombre que tienen estas dos tablas que se están relacionando con esta multiplicidad. En este caso vamos a nombrarlo libro préstamo. ¿Ya? La tercera tabla vamos a nombrarla libro préstamo. Recuerden, en el diseño físico siempre se crea la tercera tabla en una relación muchos a muchos. En el diseño conceptual no es necesario si es que no encontramos un atributo o si es que la tercera tabla no se está relacionando con otra tabla. Pero en el diseño físico sí o sí se lo crea. Entonces vamos a crear aquella tabla. Esta tabla vamos a nombrarlo entre una función de los dos nombres que se están relacionando en esta multiplicidad, de los dos nombres de las tablas que se están relacionando en esta multiplicidad, que son libro y préstamo. Entonces vamos a nombrarla libro préstamo. Vemos que esta tercera tabla no tiene ningún atributo propio, así que sus atributos que vendría a tener esta tabla estaría conformado solamente, únicamente por los atributos que está robando a las dos tablas que se están relacionando en esta
relación, que en este caso sería I del libro. No, es código, ¿no? Esa es la llave primaria que tiene libro, es código. Entonces aquí estaremos poniendo código. Bueno, aquí me falta indicar que es primary key. Uy, ese es un error. Mi chiquita me faltó. Eso tiene que tener cuidado, chicos, la llave primaria. Ah, no, acá está bien, perdón. Estoy equivocando. Ya, ahora sí. Solamente era en libro se me pasó, ¿no? Aquí estoy indicando primary key, sí. Aquí estoy indicando que estos dos atributos en forma conjunta forman su primary key de la tabla fila. Y aquí, de la misma forma, aquí me faltaba. Y después vemos que todos tienen. Ya, listo. Entonces, código vendría a ser una de las llaves primarias que estaría robando libro préstamo, que pertenece en este caso al libro. Y de préstamo, vemos que lo tenemos aquí arriba, que es número préstamo. Entonces, aquí más abajo vamos a indicar de que ambos atributos de forma conjunta van a formar la llave primaria que va a tener esta tercera tabla, que va a estar compuesto por código y número de préstamo. ¿Sí, ya? Así como hemos indicado que es primaria, de que ambos de forma unida son primarias, de forma separada vamos a indicar que son foráneas. ¿Por qué? Porque código pertenece a la tabla que sería libro y número préstamo pertenece a otra tabla que es préstamo. Entonces, de forma separada vamos a indicar que es foráneo cada uno según la tabla que pertenece. Código hace referencia a la tabla libro, la su llave primaria que tiene el mismo nombre, y lo mismo sería con número préstamo, que hace referencia a tabla préstamo, su primer key, número préstamo. Bien, listo. Hemos definido los dos atributos que conforman esta relación para después indicar que son primary key de forma conjunta ambos de la tabla libro préstamo, y después de forma separada porque pertenecen a tablas distintas, código haciendo referencia al libro y número préstamo haciendo referencia a la tabla préstamo. Bien, eso sería todo en la creación del diseño físico de esta base de datos. Vamos a ejecutarlo. Vamos a trabajar con master. Vamos a crear esta base de datos. A ver qué pasó. Ah, ya está, ¿no? Creo que no la seleccioné. Ahora sí. Bien. Ejecutamos tabla estante, la tabla fila, tabla posición, tabla libro, la tabla lector, que es una tabla plana, la tabla préstamo, y por último la tercera tabla, libro préstamo, que nace de la unión o de la relación, mejor dicho, entre la tabla libro y la tabla préstamo. Y bien, vemos que ya tenemos creado el diseño físico de esta base de datos. Bien, compañeros, eso sería todo por el avance de hoy. Yo les comunico por el grupo que otro día también podemos estar pasando clases. Voy a sacar una captura de lo que estamos presentes. Ya, chicos, todavía no se salgan. Si tienen alguna duda, pregunta. Compañero, ¿será que lo puedes subir el video que estás grabando ahorita, por favor? Ya, compañero José Luis.
Bien, eso sería todo, chicos. Hasta luego, chao, chao. Chao.